Emociona esta tensión y ha provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Hola, mi nombre es Liliana Guzmán y este es mi pequeño aporte al foro número 2 de esta diplomatura. El que están escuchando allí es Raúl Alfonsín en el discurso de cese del levantamiento de los Carapintadas en Semana Santa de 1987. Este acontecimiento horrible para la democracia fue testimoniado en la película Esto no es un golpe, de Sergio Wolf. Esos son dos de los enunciados en los que me quisiera detener de Alfonsín durante ese momento. La casa está en orden, no hay sangre en Argentina. Quizás son los enunciados más criticados del discurso de Semana Santa del presidente Alfonsín en ese momento. ¿Por qué elegí este documental? Porque si bien no nos sitúa en un discurso estrictamente o específicamente liberacionista, sí nos habla sobre la necesidad de una apología de la democracia y de una defensa acérrima de la democracia que debió hacerse durante los años 1987 y 1988. Para quienes no son argentinos o no recuerdan aquel momento, recordemos que la democracia argentina es restaurada a finales de 1983. Le suceden a la misma los juicios militares, los juicios a las juntas militares, gracias a los cuales se llevan a la justicia y se encarcelan a los genocidas que habían perpetrado crímenes de lesa humanidad durante la dictadura que fue entre 1976 y 1983, dictadura que dejó muchos efectos negativos, muchos saldos negativos, no solo en vidas, en desapariciones, en tráfico de bebés, sino también en muchos intentos de aborto del pensamiento latinoamericano y del pensamiento filosófico liberacionista en las universidades argentinas y fuera de ellas, puesto que fueron cesanteados la mayoría de los docentes que se dedicaban al pensamiento latinoamericano. Durante la democracia se produjo el juicio a las juntas, pero luego, un par de años después de terminados los juicios, o un año después, en el año 87, puntualmente en Semana Santa, y también a lo largo de 1988 se sucedieron movimientos de carapintadas, como se los llamaba. Eran militares de rango intermedio que pedían el fin de la guerra contra la subversión, más que el fin de la guerra, el fin del ajusticiamiento a los militares que emprendieron la guerra contra la subversión, así llamada, entre comillas, y bueno, en función de eso, los logros que obtuvieron estos levantamientos de carapintadas fue las leyes de punto final primero y la de obediencia debida después. Finalmente, con el gobierno siguiente, con el gobierno ulterior al de Raúl Alfonsín, puntualmente con el gobierno de Carlos Menem, los militares fueron indultados, hasta que finalmente en 2003 Néstor Kirchner restablece y reabre todos los juicios por causas de lesa humanidad, y muchos de ellos son vueltos a enjuiciar y obviamente algunos de ellos ya están cumpliendo condenas, la mayoría cadena perpetua. ¿Por qué lo quise traer a esta situación? Porque en parte fue un atentado a la democracia. Se necesitó una decisión muy firme de parte de Raúl Alfonsín para defender la democracia, y quizás, como pasó con muchos de nuestros padres, en ese momento no entendieron por qué se había producido un diálogo, un momento de acuerdo, si se quiere, con Aldo Rico y demás militares que pedían este cese de fuerzas, y creo que Alfonsín pensó en nosotros, pensó en mi generación, pensó en el futuro, porque sin ese acuerdo hoy no tendríamos democracia en Argentina y hubiéramos regresado a una dictadura militar de la que quizás no hubiéramos salido. Al menos mi generación está agradecida